rápidamente por lo anunciado ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, hablando de la economía, la producción urbana, la producción agrícola urbana como uno de los motores principales para el desarrollo económico del país. Así lo definió el presidente de la República, Nicolás Maduro. Realmente, esta es la vía, diputado, así lo considera usted, para tratar de coadyuvar en la solución del grave problema de escasez y desabastecimiento que hay en el país. Mira, sí, todo aquel elemento que apunte a mejorar la capacidad de producción del país va a sumar de forma positiva a un reimpulso real de nuestra capacidad de poder abastecer la necesidad de alimentos que tiene la población. Cuando tú evalúas los rubros que tú puedes producir en torno al anillo que bordea la gran capital, pues, digamos, tú te das cuenta de la importancia y que el alcalde Jorge Rodríguez en una oportunidad manifestaba que nosotros con este mecanismo pudiéramos abastecer el 65% en especial de las hortalizas que consume la ciudad de Caracas. Y alguien pudiera decir, bueno, ¿cómo esto es posible? Si tú, y si lo evalúas a nivel macroeconómico, inclusive cuando tú ves las variables, una de las variables que más incide sobre la inflación en Venezuela es precisamente rubros como el tomate, la cebolla, toda esta serie de rubros que tú puedes producir de forma muy sencilla y que si la colocas a una escala que pueda hacerse accesible, tú puedes romper con uno de los grandes flagelos que vive el venezolano hoy por hoy, que son esas cadenas de distribución que terminan distorsionando el precio real de lo que cuesta producir un rubro, que debe tener, por supuesto, quien lo lleva una ganancia, pero que sabemos que esa ganancia termina colocándose en un 400 y hasta un 1000% por encima de lo que realmente cuesta producirse. Claro, ahora, pero diputado, ¿por qué hacerlo, por ejemplo, en zonas urbanas cuando el propio Estado venezolano ha recuperado o ha expropiado tierras para la producción agrícola en los últimos años en distintos puntos del territorio nacional? Recientemente se le otorgaron también a miembros de la Fuerza Armada Nacional para la producción agrícola. ¿Por qué concentrarse entonces en lo urbano cuando es el propio Estado el que tiene la mayoría de las tierras para la producción agrícola del país? Claro, Gabriel, lo que pasa es que se busca distorsionar lo que dice el presidente. El presidente ha dicho que lo urbano va a ser parte de esos puntos estratégicos, de esos motores necesarios para fortalecer la necesidad de abastecimiento. Ahora, no es que va a sustituir la agricultura urbana, va a sustituir la agricultura tradicional, no, por el contrario, nosotros vamos a esas tierras que rescatamos, más que propias, que rescatamos, muchas de ellas, y otras que históricamente, te puedo colocar un ejemplo, en Carache, en todos estos pueblos de allá de nuestro estado de Trujillo y de Mérida y del Táchira, la gente no ha dejado de producir, la gente sigue trabajando. Ahora, necesitamos hacer una gran avanzada, una gran escala, llevar esto a otras escalas, porque hay una cosa que es importante. A pesar de todo lo que están viviendo los venezolanos, la capacidad de consumo sigue estando allí y para nosotros es importante que el venezolano, para la economía, con todo lo que pueda estar sufriendo nuestra economía hoy por hoy, producto de este bombardeo que ha vivido, nuestra economía sigue teniendo la gente posibilidad de acceder y es necesario, bueno, brindar capacidad de tener los insumos para que la gente lo pueda conseguir, lo pueda comprar y evitemos el flagelo de las colas que hoy padecen los venezolanos. Yo no te voy a decir aquí que los venezolanos están viviendo colas porque no, te estaría diciendo mentira. No, eso está allí, es un fenómeno que está allí y que tenemos que combatirlo. Ahora, diputado, pero en este sentido me gustaría también su opinión respecto de el tema del sector militar. Recientemente, hace algunos meses, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que los militares deberían volver a sus cuarteles y ocuparse del tema del componente militar estrictamente. Sin embargo, parece haber un cambio en las últimas semanas. Se habla de una empresa petrolera y de hidrocarburos del sector militar, recientemente también que se van a dedicar a la parte de la producción agrícola. ¿Cómo se entiende esta participación del sector militar en áreas que no son propias del componente militar activo? Bueno, la revolución se ha planteado una revolución cívico-militar. Siempre ha estado planteado que los militares participen. Cuando el presidente dijo esto, habló de la necesidad, primero de romper, porque aquí se quiso inclusive, algunos que se la dan de más chavista que Chávez, porque esto hay que decirlo así, quisieron culpar, llamar aquí por cualquier cosa, se quiere acusar a la Fuerza Armada, se le quiere acusar de narcotraficante, a la Fuerza Armada se le quiere acusar de corrupta, en fin, yo no dudo, y lo hemos denunciado, que han existido funcionarios militares que han caído en esas mafias y en esas redes que le han hecho daño a la institución. Sin embargo, la institución
es una institución que nosotros debemos proteger. Y creo que el llamado, lo que decía el presidente, eso era, en ese momento era una forma de proteger nuestra institución. Ahora, aquí la función de la Fuerza Armada en este momento, donde es necesario que todos los venezolanos, cuando tú dices que el problema es la economía, cuando el presidente nos dice que el problema de la economía debemos asumirlo como un problema de Estado, todas las instituciones deben estar involucradas, Gabriel, inclusive las universidades, la iglesia, las escuelas, los liceos, todo el mundo debe abocarse a resolver el problema, porque este problema tú no lo puedes dejar asumir como un simple problema de gobierno, tiene que ser un problema de Estado. Y a veces, inclusive la oposición venezolana debería participar y sumarse a los planes estratégicos que está planteando el gobierno nacional. Y son invitados, diputados, es decir, son escuchadas las sugerencias, las opiniones de sectores no aliados o no afiliados al gobierno nacional realmente. Mira, el tema es que el mosaico que existe en la oposición, la ansia de poder y la matazón interna, que tú no sabes cuál es el interlocutor válido que tiene. Nosotros seguimos careciendo, nuestra democracia carece realmente, una de las grandes carencias de la democracia venezolana es que no tenemos una oposición. La oposición que existe, a pesar de haber obtenido una mayoría en la Asamblea Nacional, sigue siendo una oposición sin proyecto de país, una oposición vacía, una oposición que no tiene capacidad de generar una política más allá de un formato que tiene, que cuando medio lo asoma, se le ven las costuras. Ellos quieren cumplir con su plan neoliberal, pero no lo terminan de mostrar realmente como lo desean. Hablando de planes neoliberales, diputado Roa, a mí me gustaría su opinión respecto a este titular que vamos a encontrar hoy en el diario El Universal. El diario El Universal presenta como uno de sus principales titulares que las reservas descienden a 13.501 millones de dólares tras el pago del bono global 2016. En este sentido también se ha hablado aparentemente de la colocación de oro venezolano en Suiza como parte de garantía para recibir algún tipo de financiamiento internacional. ¿Qué está pasando realmente con las reservas internacionales y con el oro de las reservas de Venezuela? Mira, el presidente del Banco Central lo decía recientemente, él utilizó un mecanismo que es válido para poder cumplir con compromisos internacionales, con nuestro compromiso de deuda, que Venezuela sigue pagando y sigue cumpliendo, a pesar de que las calificadoras de riesgos nos siguen castigando como un país que está en riesgo de dar default, y por el contrario, siempre cumpliendo y haciendo ver que este gobierno bajo ningún concepto va a hacer caer en ningún incumplimiento de pago por parte de la República. Y el presidente del Banco Central lo decía, hizo lo que se le llama un préstamo swap, donde se coloca precisamente parte de esa reserva para obtener recursos y dinamizar, y en este caso cumplir compromisos internacionales, y eso es válido que nosotros lo podamos utilizar, monetizar o convertir en líquido, es decir, parte de nuestra reserva para poder cumplir. El oro, sino que se está colocando como garantía. Precisamente sí, eso es un mecanismo que tú puedes rescatar tu oro, en que en el momento que tienes la liquidez nuevamente rescata tu oro. No es que lo estamos vendiendo, lo estamos colocando como garantía. Claro, y no es un mecanismo entonces, diputado, que siga aumentando la deuda ya de por sí abultada de la República Bolivariana de Venezuela. No, por el contrario, nosotros, fíjate, Venezuela viene cumpliendo sus compromisos, los 2 años más difíciles, digamos que el 2016 y ya el 2017, sin embargo, se han planteado mecanismos de poder obtener dinero fresco y se iniciaron nuevas negociaciones. El presidente se acaba de anunciar la posibilidad de nosotros monetizar el oro que tenemos como la segunda gran reserva del mundo de oro y que tenemos que utilizarla. Nosotros no vamos a dejar bajo ningún concepto que se paralice el desarrollo del país, y que lo que vive el país hoy, y tenemos que ponerle las cosas a su nombre, porque se quiere acusar simplemente al gobierno. No, nosotros lo hemos asumido con mucha responsabilidad. No superamos, en estos años no logramos superar de una vez por todas el rentismo, y mientras no superemos el rentismo, cada vez que el precio del petróleo nos caiga, vamos a tener situaciones similares. Se hablaba de, cuando se habla de monetizar el oro, las reservas de oro de Venezuela y todo lo que se ha establecido en este llamado Plan Integral de Desarrollo del Arco Minero del Orinoco, se está privatizando, diputado, realmente todo lo que tiene que ver con la explotación de oro en Venezuela. No, se está privatizando, se están utilizando los mecanismos financieros, los mecanismos que te permiten, primero, que son alianzas estratégicas que tú estableces. Aquí nosotros no estamos entregando soberanía ni nada por el estilo. Por el contrario, estamos apelando precisamente a esas alianzas que tú haces con las distintas empresas, inclusive empresas transnacionales, a los efectos de poder lograr obtener liquidez, dinero fresco, para dinamizar nuestra economía.
Y por otro lado, bueno, lo que ha dicho el presidente, no podemos pasar del rentismo petrolero al rentismo minero, no. Esto tiene que servir para apalancar y de una vez por todas convertir a nuestra economía en una economía productiva real. Ahora, sin embargo, diputado Roa, y antes de irnos a la pausa, no es primera vez que se habla en Venezuela acerca de este llamado arco minero. De hecho, hace aproximadamente más de 5 años se habló del denominado Plan Caura, que por cierto estaba en manos del sector militar para controlar lo que tenía que ver con la minería y la explotación minera, específicamente en el estado Bolívar, en toda la región de Guayana, en el llamado arco minero del Orinoco. No funcionó el Plan Caura. Mira, ahí se combatió, tú mismo viste cómo se hicieron operaciones importantes donde habían garimpeiros que hacían desastre allí. Sin embargo, creo que esto es algo que va más allá. Esto, inclusive la certificación, no solamente el oro, ya se establecieron conexiones con lo que es la certificación Kimberley para efectos de la explotación de diamantes, porque también somos una gran reserva de diamantes y otros minerales que nos van a permitir en este momento, en esta coyuntura que vive la economía venezolana, relanzarnos, pero no con una visión de pasar de un rentismo petrolero a un rentismo minero, no, sino con una visión de a partir de allí apalancar y seguir impulsando la economía venezolana hacia una verdadera economía productiva, que es el problema que tenemos en Venezuela. Nosotros vamos a hacer una breve pausa.